Estimados colaboradores de Manpower, siguiendo con el programa de capacitación de este año 2020, a continuación vamos a compartir el tema notificación, investigación y reporte de incidentes, accidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Esta investigación de accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales es un proceso de identificación, recopilación y evaluación de todos los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que conducen a determinar las causas de estos incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Es decir, es el proceso de identificación y recopilación de todas las causas que derivaron a que se suscite un accidente, un incidente peligroso. ¿Hay una obligación de investigar? Sí. ¿Qué se debe de investigar? Los accidentes de trabajo, los incidentes peligrosos y las enfermedades ocupacionales. ¿Con qué finalidad? Para verificar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes adoptadas como organización. Listo. Ahora, cuando hablamos de investigación de accidentes de trabajo, nos preguntamos, ¿quién debe investigar esos accidentes de trabajo? Entonces, en base al Decreto Supremo 024 y su reglamento y su modificatoria 023-2017 del Ministerio de Energía y Minas, nos habla en dos artículos lo siguiente. El artículo 167 refiere a que todos los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales deben ser investigados. ¿Por quién? Por la respectiva supervisión del área de trabajo, con la finalidad de encontrar la causa raíz que provocó este evento y dictar las medidas preventivas y correctivas para evitar la recurrencia. El artículo 63 menciona cuáles son las funciones del Comité de Seguridad relacionado al tema de investigación de accidentes y nos dice que se debe analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, emitiendo para ello las recomendaciones pertinentes. Asimismo, el Comité de Seguridad debe poner en conocimiento de la alta dirección o de la alta gerencia, ¿no? El resultado de la investigación de las causas de todos esos incidentes, accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, con el propósito que se inicie la investigación. Entonces, ¿quién debe investigar? Debe ser parte, el supervisor responsable o el supervisor directo, ¿no?, del trabajador, digamos, involucrado, el Comité de Seguridad y la alta gerencia. En base a eso se conforma, digamos, el grupo investigador de cualquier accidente de trabajo. Y esto en base, como les dije, al artículo 167 del Decreto Supremo 024 y su modificatoria, la 023. Ahora, ¿por qué se deben investigar los accidentes? Primero, porque son evidencia de que hay un problema, que algo no está funcionando bien, ¿sí? Sabemos que los accidentes no son fortuitos, son causados. Entonces, por ende, pueden prevenirse evitando sus causas. ¿Por qué también se deben investigar? Para efectuar el análisis de causalidad. La mayoría de los accidentes tienen causas múltiples que se combinan para producir un evento. Difícilmente cuando se ocurre un accidente solamente va a existir una causa. Al contrario, hay un montón o una serie de causas que conllevan a ese accidente. ¿Por qué también debemos investigar un accidente? Para implementar acciones correctivas, para prevenir futuros eventos similares y para aprender de lo que sucedió, ¿no? Como una oportunidad de mejora y mejorar la gestión, la organización, la empresa como parte de la mejora continua. Entonces, ¿por qué investigar los accidentes? Porque ya pasó el accidente, eso quiere decir que algo no está funcionando bien, ¿sí? Este accidente no es un hecho fortuito. Seguramente ha sido causado por algo, entonces se tiene que analizar esas causas, se tiene que implementar las acciones correctivas, ¿no?, para prevenir futuros eventos similares. ¿Por qué es necesario identificar las verdaderas causas? Porque si bien es cierto, podemos nosotros, después de una investigación, determinar una causa, pero esa causa será la causa correcta, la verdadera causa. Entonces, ¿por qué es necesario identificar la verdadera causa? Primero, si un accidente se analiza superficialmente, la corrección de su causa primaria solamente permitirá prevenir otro accidente. O sea, si yo analizo la causa de manera superficial, lo único que nos va a permitir el hallazgo de esa causa es prevenir un evento similar, ¿no? Pero si se determinan los orígenes de las causas, o sea, si entramos a analizar a fondo
esas causas que originó ese accidente, las medidas preventivas podrán evitar eventos similares. ¿Sí? Ahora, cuando ocurre un accidente, la investigación no debe buscar culpables. ¿Qué es lo que buscan? El conocer las verdaderas causas de estos accidentes. ¿Para qué? Para mejorar los procesos, procedimientos, normativa, etc. Las causas que originaron para prevenir su repetición. Entonces, todo ello nos lleva a determinar la causa raíz. No debe buscar culpables una investigación. Esto es un cuadro de estadística de accidentes en Perú actualizado hasta el mes de abril. Esta información se sacó de la página del Ministerio de Trabajo, donde cuelga las estadísticas mes a mes, año a año, de todos los accidentes originados en el Perú. Entonces, lo más reciente es abril 2020, ¿no? Donde se han suscitado 704 accidentes de trabajo, ¿sí? De los cuales el 96% se refieren a accidentes de trabajo, el 3.4% a incidentes peligrosos y solamente el 0.56% a accidentes mortales, ¿no? Hablo del mes de abril del 2020. Eso relacionado a los accidentes mortales en minería, esta es otra tabla sacada, en este caso, del Ministerio de Energía y Minas, ya de las estadísticas mortales en minería de los últimos 20 años, desde el año 2000 hasta el año 2019, ¿no? El año 2019, por ejemplo, hubo 40 accidentes fatales, mortales, en minería, ¿ya? Fue el año donde, lamentablemente, en la empresa titular, o sea, llámese la minera en sí, se suscitaron 13 accidentes mortales. Igual forma, fue 13 accidentes mortales de un contratista minero y 12 de una empresa conexa, ¿sí? La mayoría de estos accidentes se ve reflejado, por ejemplo, en el desprendimiento de rocas, ¿no? También ha ocurrido, por ejemplo, en golpes por vehículo motorizado, tránsito, intoxicación, etc. Entonces, 40 accidentes tuvo en el año 2019. En estos últimos 20 años, el año donde más accidentes mortales ocurrieron fue en el año 2002, donde se suscitaron 73 lamentables víctimas. Vamos a las definiciones, ¿ya? Y por favor, hay que tener claro estos conceptos para poder diferenciar entre lo que es un accidente, un incidente y un incidente peligroso. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión, una invalidez o la muerte. Se considera también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de una labor por órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horario de trabajo. ¿Qué es un incidente? Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o con relación del mismo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. ¿Y qué es un incidente peligroso? Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Entonces, son tres conceptos que nosotros debemos de tener claro. Un accidente de trabajo nos dice que es el resultado de una lesión, ¿sí? Al trabajador. Ya sea, puede producir una lesión, ¿no? Puede producir incluso hasta la muerte, ¿sí? ¿Cuándo se considera un accidente de trabajo? Cuando se produce durante la ejecución bajo órdenes del empleador, ¿sí? Aún fuera del lugar y en horario de trabajo. Entonces, accidente de trabajo lo relacionamos a una lesión. Incidente es algo que pasó, en el curso o dentro de mi jornada laboral, ¿ya? Pero que para suerte la persona no sufrió ninguna lesión. Y un incidente peligroso es todo suceso, evento, ¿no? Potencialmente riesgoso, que pudiera, como probabilidad, causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Hay tipos de accidente de trabajo. Según su gravedad, pueden ser tres: el accidente leve, el accidente incapacitante
y el accidente mortal. Accidente leve es suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso médico, ¿sí? Pero un descanso médico breve, con retorno máximo al día siguiente. Quiere decir que si yo me accidenté hoy, ¿no? Y obviamente tengo que ser revisado por la parte médica, entonces la parte médica me va a decir, ok señor, vaya usted a descansar y mañana puede reincorporarse a su labor. Entonces eso es considerado como un accidente leve. Un accidente incapacitante es algo que ocurrió, que trajo consigo una lesión, ¿ya? Pero que producto del resultado de la evaluación médica da lugar a un descanso prolongado, a una ausencia justificada al trabajo y a un tratamiento. Y el accidente mortal, bueno, lamentablemente es el suceso cuyas lesiones producen la muerte de una persona, ¿sí? Entonces, el accidente leve, me accidenté, fui visto por un médico, me dan un descanso, pero al día siguiente retorno a mi labor. El accidente incapacitante, sufrí una lesión, ¿no? Voy, me hago chequear con la parte médica, me dan un descanso médico y ese descanso médico me va a permitir ausentarme de mi labor por un periodo de tiempo prolongado porque voy a recibir aparte un tratamiento. Y un accidente mortal es la muerte de una persona. Esto es los tipos de accidente de trabajo según su gravedad. Ahora, para la notificación, investigación, reporte de incidente peligroso y accidente de trabajo, debemos de considerar lo siguiente. Son 5 los pasos que uno debe de desarrollar para poder investigar o realizar una buena investigación del accidente. Primero, una respuesta inicial. Segundo, una colección o recolección de datos, hechos o evidencias. Tercero, la identificación de las causas o el análisis de los datos. Como cuarto punto tenemos el desarrollo y la toma de las acciones correctivas. Y el quinto y último paso es el informe de investigación. Entonces, ¿quiere decir que hay una secuencia de pasos para poder realizar una investigación? Sí, como les vuelvo a decir, son 5, ¿no? Debe haber una respuesta inicial, debe haber un tema de recolección de datos, evidencias, testigos, declaraciones, etc. Debe haber el análisis o la identificación de la causa raíz del por qué sucedió el accidente. Después de ello debe haber el desarrollo o la toma de las acciones correctivas para evitar la recurrencia de ese accidente y por último debe ser el informe de investigación y el seguimiento del mismo. Entonces vamos a desarrollar punto a punto. Respuesta inicial. ¿A qué se refiere la respuesta inicial? Cuando ocurre un incidente, todos los que saben tienden a responder directamente. Sin embargo, solo la respuesta positiva es la que se necesita en ese momento. En líneas generales, se debe realizar lo siguiente. Tomar el control del área. Entonces, se suscitó, vamos a suponer este escenario. Hay una persona caída en el lugar, producto de un golpe, de un impacto, el accidente ocurrió, ¿no? Y en ese momento llega el compañero de trabajo. Ese compañero de trabajo debe tomar el control del área. Tomar el control del área significa que en ese momento yo soy dueño del área. Por ende, como ya hay un accidentado, yo debo de, primero, ver qué hay a mi alrededor. La persona. Hay una persona caída, listo, atiendo a la persona, ¿no es cierto? Si sé de primeros auxilios, le doy los primeros auxilios. Si no conozco de primeros auxilios, debo de reportar inmediatamente, ¿no?, al área médica. En este caso, bueno, ustedes deben reportar a su supervisor inmediato, ¿sí? También, ¿qué debo hacer? Controlar que no se presenten accidentes secundarios. Para ello debo delimitar el área, señalizar, avisar, alertar a cualquier persona ajena, ¿no? O incluso algún compañero que se acerque al lugar, porque en este caso hay un accidentado. Se debe conservar todas las evidencias, tal vez tomar fotografías, recordar qué hubo alrededor, si de repente tomó contacto con un vehículo, si tomó contacto con una herramienta, si tomó contacto con otra persona, ¿no es cierto? Y obviamente notificar de todo lo visto inicialmente al supervisor inmediato. Esa es la respuesta inicial de un accidente. El segundo punto es la recolección de datos, hechos o evidencias, ¿sí? Para ello se debe aplicar la técnica de las 4 P's. ¿Ya? ¿Por qué 4 P's? Persona, partes, posición y papeles.
Personas, ¿a qué se refiere personas? A todas las personas involucradas, ¿no? Para la investigación del accidente. Llámese el trabajador lesionado, el testigo o los testigos, el supervisor inmediato, el sponsor, entre otros. Todas las personas que ustedes crean que deben participar en la investigación del accidente forma parte de esta recolección de datos en este punto de personas. Ahora, partes. Las partes se refieren a las herramientas, vehículos, equipos, el puesto de trabajo, materiales, condición mecánica del equipo, etc. Todo lo que conlleve, ¿no? a investigar el accidente, como vehículos, herramientas, equipos, etc. Eso debe de recolectarse los datos aquí. El tercer punto es posición. Posición nos ayuda a saber cómo fue la ubicación de las personas antes, durante y después del accidente. Por ejemplo, si hubo una persona caída, ya, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó durante? ¿Y qué pasó después? La posición de la persona, cómo cayó la persona, cómo quedó la persona. Entonces, tomar la mayor cantidad de fotos en ese punto ayuda a evidenciar o a recopilar la información. Y el cuarto punto hablamos de papeles. Ahí se pide toda la documentación que se necesite para la investigación del accidente. Llámese procedimiento de trabajo, el checklist del equipo, de repente el checklist de las herramientas, tu IPRC continuo, tu ingreso a áreas operativas, todos los documentos, tu ATS, todos los documentos que de repente de gestión que tú debes hacer o que debiste hacer previo a ocurrir el accidente. Entonces, una vez tú tengas la recopilación de todos esos datos, pasas al siguiente, ¿no? El siguiente punto nos habla sobre la identificación de las causas o análisis de datos, ¿sí? Y ahí el modelo que nosotros vamos a seguir o que se debería de seguir por una investigación de accidentes, no que se debería seguir, sino lo recomendable es el modelo de causalidad de pérdidas y los 5 porqués, ¿no? Siempre nos preguntamos, ¿por qué? ¿Ya ocurrió el accidente? Sí. Entonces, ¿por qué ocurrió el accidente? Determinar, ¿hubo contacto con algo? ¿Por qué hubo contacto con algo? Tal vez fue un tema de un acto subestándar o una condición subestándar. Entonces, ¿por qué cometió ese trabajador ese acto? ¿O por qué existió esa condición? Y así, no nos preguntamos del por qué. Entonces, para analizar un accidente se aplica el modelo de causalidad de pérdidas y en los 5 porqués. Es un modelo de causa-efecto. Ahora, para una buena investigación de accidente-incidente, ¿ya? Se debe contestar 6 preguntas básicas. Acuérdense de esto. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y qué? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y qué? Entonces nos preguntamos, ¿quién resultó herido? ¿Quién resultó accidentado? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Cuándo ocurrió el accidente? ¿Qué sucedió en el momento del accidente? ¿Y por qué ocurrió el accidente? Si nosotros nos preguntamos esas 6 preguntas, ¿no? Seguramente vamos a hacer una buena investigación de accidentes. Pero la eficacia de esta investigación de un accidente no solo recae en preguntarnos, sino en encontrar la respuesta a estas 6 preguntas. O sea, ¿quién resultó herido? Tal persona. ¿Cómo ocurrió el accidente? Ah, bueno, porque se cayó, ¿no? Y debemos encontrar para cada pregunta determinadas respuestas que nos lleven a la causa raíz y por ende a una buena investigación del accidente. El cuarto punto vimos, ¿no? Como primer punto, respuesta inicial. El segundo punto, que es la recolección de los datos a través de la técnica de los 4 Ps. El tercer punto, que es el tema de la identificación de las causas a través del modelo de causalidad de pérdidas o de las preguntas, ¿no? De esas 6 preguntas, ¿qué, quién, cómo, dónde, qué y por qué, ¿no? Y el cuarto punto es el desarrollo y toma de las acciones correctivas. Entonces, las acciones correctivas tienen que ir de la mano con las causas que yo identifiqué. Estas acciones correctivas son 2. Llámense acciones correctivas temporales o acciones correctivas permanentes. Las acciones temporales ya solo corrigen síntomas y sirven solo para el momento. En cambio, las acciones permanentes solucionan realmente el problema, atacan el sistema de gestión y perduran en el tiempo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es mejor? Obviamente que las acciones permanentes son las que te van a llevar, ¿no?, a que ese evento no se suscite.
Porque si yo solamente considero una acción temporal, eso va a ser para el momento. Por ejemplo, vamos a suponer que sucedió un accidente de tránsito, ¿no? Ya se suscitó el accidente y vamos a investigar. Entonces, después de la investigación, analizamos y la causa fue exceso de velocidad. ¿Correcto? Entonces, tenemos que implementar acciones correctivas para que ese accidente no vuelva a suceder. Si nosotros colocamos como una acción temporal que el conductor tiene que ir al curso de manejo defensivo, que su licencia va a ser suspendida, etcétera, esa acción solo va a servir para el momento, ¿no? Pero si nosotros vamos un poco más allá y nos preguntamos, ¿pero por qué hubo exceso de velocidad? Tal vez el vehículo estaba en mal estado, tal vez fue una acción incorrecta de la persona, ¿no? Y encontramos una acción que perdure en el tiempo, ¿no? Que de repente ataque al tema del procedimiento, al tema del mantenimiento, etcétera. Entonces, esa acción va a perdurar en el tiempo, va a evitar que se suscite este evento y otros eventos similares. Ahora, como quinto punto tenemos de este informe de investigación al informe final de investigación que se debe presentar, ¿no? Después de la respuesta inicial que tuvimos, después de la recolección de datos con la técnica de los 4 Ps, después de ya haber identificado las causas, después de preguntarnos qué, cómo ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, etcétera, ¿no? Se tomaron después de ello las acciones correctivas, ya sea temporales o permanentes, y ahora vamos a hacer el informe final. Todo eso debe estar plasmado en el informe final. En este informe final, ¿qué es lo que debe de ir? Primero es un formato, ¿no? En este formato nosotros debemos de llenar todos los datos que nos piden en el formato de investigación de accidentes e incidentes. Este formato, como un reporte preliminar, debe ser reportado dentro de las 24 horas. Eso no quiere decir que yo debo de reportar las 24 horas después de accidentarme. No. El accidentado, ¿no? O una vez que se suscite el accidente, eso debe ser reportado inmediatamente a su supervisor. Cuando hablo de que hay un plazo dentro de las 24 horas, es para que ese informe preliminar, ¿no? Se pueda reportar al cliente, ¿no? A través de Manpower dentro de las 24 horas, ¿sí? Ahora, ese es un informe preliminar. Entonces, el informe de investigación debe traer consigo una declaración. La declaración del accidentado, la declaración del testigo, ¿no? Tal vez la declaración del supervisor, ¿no? Describir cómo sucedió el accidente, ¿no? Enumerar las causas, ¿no? Porque lo vimos anteriormente, no solamente cuando se suscita un accidente, no solamente hay una causa, hay causas múltiples, diversas causas. Después se tiene que redactar las acciones correctivas, ¿no? Esta información se debe plasmar en el informe final de investigación. Y este informe final debe entregarse dentro de las 48 horas posteriores a ocurrido el accidente. Es responsabilidad de todos los involucrados asegurarse que las acciones correctivas implementadas estén dando los resultados esperados y se mantengan en el tiempo. El informe de investigación, pero sobre todo el análisis causal y las acciones correctivas encontradas, deben ser difundidas a los trabajadores a través del comité de seguridad. Listo. Bueno, hemos visto el tema de investigación de accidentes, incidentes, ¿no? Incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Espero que este tema haya sido de su entendimiento y su agrado. No se olviden que el hecho de reportar un accidente ya es importante y es obligatorio. Y ese reporte debe ser inmediatamente a su inmediato superior, ¿sí? El reportar un accidente seguramente va a evitar la recurrencia de otro evento, de otro accidente, ¿ya? Los incidentes se reportan, sí se reportan, ¿ya? Porque el reportar un incidente seguramente va a evitar que se suscite un accidente. ¿Listo? Gracias.